Érase una vez una niña llamada Caperucita Roja, que vivía en una casita al borde de un gran bosque. La llamaron así porque un día su abuela le regaló un precioso sombrero de terciopelo rojo. Como le sentaba tan bien, la niña nunca quiso ponerse otra cosa, tanto que acabaron llamándola así. Caperucita Roja. Un día su madre le pidió que llevara a su abuela 2 cestas llenas de fruta y verdura, una para cada comida. ¿Cuántas veces puede comer la abuela de nuestras cestas?, le preguntó. Caperucita Roja conocía bien la tabla de multiplicar del 2. El cálculo era fácil. Si cada cesta servía para una comida, simplemente tenía que hacer 2 por 1. La abuela puede comer 2 veces, se rió. Cuando se disponía a marcharse, Caperucita vio un delicioso pastel recién horneado sobre la mesa de la cocina. Sabía que a la abuela le encantaban los dulces y quería añadir 2 rebanadas a cada cesta. Pero ¿cuántos trozos necesitaba? 2 porciones para 2 cestas. 2 por 2, 4. Buena chica, dijo mamá. Ahora vete y asegúrate de no atravesar el bosque. Podrías encontrarte con el lobo feroz. De acuerdo, mamá, contestó Caperucita, y salió de casa con las 2 cestas llenas de comida. El camino era bastante largo. Para llegar a casa de la abuela tendría que caminar 3 kilómetros. 3 kilómetros de ida y 3 kilómetros de vuelta. ¿Qué distancia tendría que recorrer? Ya entonces le resultaba útil conocer la tabla de multiplicar del 2. 2 por 3 son 6. 6 kilómetros. Tendría que caminar 6 kilómetros. Caperucita Roja pensó que tardaría demasiado y decidió atravesar el bosque, a pesar de que su madre se lo había prohibido. En un momento dado, caminando entre los árboles, se encontró con el lobo. Sin embargo, no tenía mal aspecto, así que Caperucita Roja decidió acercarse. El lobo miraba fijamente 2 arbustos llenos de bayas. No puedo contar cuántas bayas hay en total, dijo con amargura. Mira, le señaló Caperucita, en cada arbusto hay 4 bayas. Los arbustos son 2, así que hay 8 bayas. Bravo, dijo el lobo, cogiendo las bayas. Luego cambió de expresión y le preguntó, ¿a dónde vas tan amablemente?, respondió Caperucita Roja. A casa de la abuela tengo que llevarle 2 cestas llenas de fruta y verdura que llevo en la mochila. ¿Y dónde vive tu abuela?, preguntó el lobo, cada vez más interesado. Al otro lado del bosque, respondió Caperucita Roja. El camino es largo, tengo que irme, dijo entonces. Y se fue dando saltitos hacia la casa de la abuela, sin darse cuenta de que el lobo la miraba fijamente, lamiéndose los bigotes. Cuando Caperucita Roja llegó a casa de la abuela, se detuvo a admirar las rosas que había en el alféizar de la ventana. La abuela había colocado 2 jarrones con 5 rosas cada uno. ¿Cuántas rosas había en total? 2 por 5 son 10. 10 rosas. Qué bonitas eran. Caperucita Roja entró en casa y se acercó a la abuela, que extrañamente seguía en la cama. ¿Cómo estás, abuela?, le preguntó. Hace 15 días que me duele la cabeza, se quejó la abuela con voz un tanto extraña. Caperucita calculó cuántos días correspondían a 2 semanas. 7 por 2, 14. La abuela había tenido dolor de cabeza durante 14 días. Caramba. En ese momento Caperucita Roja se acercó a la cama y se dio cuenta de que la abuela tenía un aspecto diferente al habitual. «¿Qué ojos tan grandes tienes?», dijo. Respondió la abuela. «Para mirarte mejor». «¿Qué orejas más grandes tienes?», añadió. «Para oírte mejor». «¿Qué nariz más grande tienes?», «Para olerte mejor». «¿Y qué bocazas eres?». En ese momento la abuela se liberó de su disfraz y con su voz de loba gritó en tono amenazador: «Para comerte mejor». Fue en ese momento cuando Caperucita Roja se dio cuenta de que la que estaba en la cama no era su abuela, sino el lobo feroz. Sin embargo, no tuvo tiempo de escapar, porque el lobo abrió la boca de par en par y se la comió entera. Una vez dentro de la barriga del lobo, Caperucita gritó 8 veces con todo el aliento que tenía, y con cada uno de sus gritos, el lobo añadía otro. 2 veces 8 son 16. Caperucita Roja y el lobo gritaron 16 veces. Justo en ese momento pasaba por allí un joven corredor. Al oír aquellos 16 gritos procedentes de la casa de su abuela, el chico empezó a sospechar y decidió ir a comprobarlo. Al fin y al cabo, ya había practicado bastante esa mañana. Había corrido 9 kilómetros a la ida y 9 kilómetros a la vuelta. En total, había corrido 18 kilómetros. 2 veces 9 son 18. El corredor comprendió inmediatamente lo que había ocurrido. Había que actuar con rapidez. Pero ¿qué podía hacer? Se le ocurrió una idea.
le ofreció al lobo un pastel lleno de somníferos. El lobo cayó en la trampa, y después de probar un poco, se quedó dormido. En ese momento, el joven corredor, que también era un buen médico, abrió la barriga del lobo y dejó salir a Caperucita Roja y a su abuela, y vivas. Por suerte los dos estaban bien. Gracias, corredor, dijo Caperucita Roja, nos has salvado la vida. El corredor sonrió y dijo que tenían que impedir que el lobo hiciera más daño. Entonces Caperucita Roja y el corredor salieron al jardín y recogieron 10 piedras cada uno. 10 veces 2 son 20. Las habrían metido todas en la barriga del lobo, y desde ese día, con la barriga llena de piedras, solo podía comer la hierba del bosque. Lo que Caperucita Roja comprendió de aquella desventura era que si ella no hubiera atravesado el bosque, desobedeciendo a su madre, aquel lío no habría ocurrido, y su abuela no habría acabado, como ella, en las tripas del lobo feroz. Desde aquel día, Caperucita Roja aprendió a escuchar siempre los buenos consejos de quienes la querían. Y entre los buenos consejos estaba aprender bien la tabla de multiplicar de 2. ¿Y tú, te la aprendiste?